Bueno, no sé, les doy la bienvenida a a este coloquio, ¿no es cierto?, del DIM, a un nuevo coloquio. Hoy día nos acompaña Leslie Jiménez, ella es académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en matemática, y cuando estaba haciendo su doctorado en matemática, se dio cuenta que le gustaba la educación matemática, El a postdoc. su postdoctorado. Entonces, después de su Más postdoctorado, grande. se tomó un interés, ¿no es cierto?, por la educación matemática. Ella participa de la formación de profesores de matemática en la Universidad de Chile, ha hecho muchas innovaciones docentes, ha colaborado también, tiene un proyecto acá con el CMM del programa para potenciar la red nacional de investigadoras jóvenes aquí en el CMM. Además, tiene un fondo de iniciación que se trata de los temas que nos va a contar hoy día, donde estudia las brechas entre la matemática y la sociedad, y te damos las gracias, Wendy, Muchas por gracias. acompañar. Muchas gracias, Salomé. Muchas gracias, Jane, Gabriel. Ay, gracias por la invitación. Gracias a todas y todos por venir. Creo que no pasa. No estoy segura, pero no me funciona. Sí, hacia abajo. Ahora sí. Ah, ya, sí, ahora sí. Bueno, entonces titulé esta charla de esta forma, ¿ya? Un poco para contar lo que estaba hablando Salomé. Creo que es muy importante, según lo que yo he estado aprendiendo en este tiempo, y de hecho creo que esta charla va a ser un poco de compartir aprendizajes que yo he tenido como matemática, y cómo fue esa transformación hacia la educación matemática, y qué significa ahora hacer educación matemática, y mi proyecto Fondesit es interdisciplinario, no es de educación matemática. Entonces, ¿cómo ha sido esa constante transformación y cómo, cómo lo he hecho en realidad? Es como de eso se trata, ¿ya? Entonces, bueno, como contó Salomé, partí en la Facultad de Ciencias y volví a la Facultad de Ciencias porque ahora soy académica de ahí. Puse una foto del portón porque es como lo más clásico. Ahí hice la licenciatura en física primero. Después, o sea, no terminé la de física, sino que me cambié a matemática entre medio. Después hice el magíster, doctorado, y en matemáticas puras, en una área que se llama geometría compleja, de toros, variedades, acciones de grupo. En toros, yo me imagino que esas palabras están, sí, ¿cierto? Ya. En realidad fue acciones de grupos en superficies de Riemann, que son toros al final, sí, superficies de Riemann compactas, y acciones de grupos para ver cómo quedaban las jacobianas de esas superficies de Riemann. Eso fue un poco la tesis. Y luego fui a hacer un postdoc en esas mismas áreas, geometría compleja, a Suecia. Y fui a, no se ve tan bien, pero fui a Estocolmo, está acá, y Linköping, que está como a 1 hora y media más o menos al suroeste de Estocolmo, ¿ya? Y ahí, bueno, cambió todo. Ahí fue el cambio. Y creo que es importante para mí no saltarme esta parte de la charla, porque creo que todo lo que viene después es coherente con lo que está acá, ¿ya? Que quién es uno, es qué preguntas de investigación se hace, de qué lugar le interesa investigar, qué le interesa investigar, está relacionado con quién es uno, ¿ya? Sobre todo si hay una transformación hacia la educación, hacia la interdisciplina, ¿ya? Entonces, los cambios, que lo de anterior fue bastante más tradicional, que es como hacer la licenciatura, el posgrado, no sé qué. Antes de meterme a la licenciatura, en física en ese momento, yo siempre quise ser profe, la verdad. Esa era mi idea. Quería ser profe de enseñanza media, y no había la pedagogía en la Chile. No estaba, porque ya sabemos que eh, después de dictadura quedamos sin la pedagogía, ¿cierto? Entonces, en esa época, que fue igual, fue hace tiempo, en 2001, entré al pregrado en la Chile, siempre quise la Chile y no había pedagogía, entonces me metí a licenciatura y luego iba a hacer la pedagogía, la postlicenciatura, ¿ya? Pero nunca la hice, ¿ya? Me seguí el camino de la academia, ¿ya? Y luego, entonces, en Suecia, ahí en el norte del mundo, no sé si la oscuridad, no sé el frío, qué me pegó, pero me dio una crisis, ¿ya? Me- eh, pero me devolví para el otro lado, ya. Pero ahí sí, fue como una crisis vocacional, pero yo me río porque fue por el postdoc, que igual es grande, ¿ya? Entonces como una vuelta larga de primero querer ser profe, ponerse a la licenciatura y después decir, no, bueno, en realidad no, y después parece que sí, ¿ya? Aunque no estoy haciendo la pedagogía ahora, sí estoy haciendo investigación en educación matemática, como que reencontré esa pasión, porque creo que me hacía mucha falta también. Pensar que lo que yo estaba haciendo tenía una aplicación o algún sentido como de la hora. Bueno, las matemáticas puras, ustedes saben que no necesariamente tienen una hora, son muy abstractas,
uno puede estar siempre pensando en muchas cosas abstractas y de hecho una de las cosas que para mí es una reflexión importante de toda esta charla que voy a dar es que yo sentía, y ahora lo veo así, que mientras más desconectada del mundo estaba, mejor me iba en las matemáticas puras. Y ahora parece que ya no quería estar tan desconectada del mundo, al contrario, quería conectarme mucho más, ¿ya? Entonces, esa es como una reflexión que yo hago a posteriori en realidad. Entonces, bueno, apareció la investigación en educación matemática, la comunicación científica, hice un diplomado en comunicación científica volviendo a Chile después de estar en Suecia 3 años y después, tiempo después, postulé a un Fondesit de interdisciplina, ¿ya? Y les voy a ir contando. Y me parece muy importante también que creo que en Suecia aprendí a tener hobbies, que creo que en Chile no es tan común, ¿ya? Que es muy importante esto de, a mí me gusta bailar, sí, voy a bailar. La gente le gusta cantar en Suecia, casi todos están en algún coro, o cantan, o pasa una cuestión muy freak, pero un dato freak en realidad. Pero como per cápita en el mundo donde hay más estudios de grabación, en Suecia, ¿ya? Entonces como un lugar donde la música es muy importante, ¿ya? Entonces todos practican de alguna forma, entonces eso fue muy importante para mí y creo que tiene que ver con lo que voy a contar ahora, ¿ya? Entonces, por eso no es que esté contando de mi vida y usando este tiempo para hablar de mí, ¿ya? Voy a- entonces aparece una pregunta movilizadora de todo lo que voy a contar y que tiene que ver más que si es posible acortar, yo creo que sí es posible, ¿ya? Entonces la siguiente pregunta sería ¿cómo podemos acortar la brecha entre las matemáticas y la sociedad, ¿ya? Y esa es una pregunta para mí muy personal también, movilizadora. Creo que es súper importante, ya que tenemos ese diagnóstico y parece que nadie lo estuviera. Hay medidas, por ejemplo, el CIMSE, las pruebas estandarizadas son una medida de lo que uno dice, pucha, en la OCDE a lo mejor está este promedio, ¿cierto? Y en Chile les va peor, entonces hay como una brecha de lo que uno esperaría a lo que Chile se rinde. Ya, bueno, podríamos medirlo así. Pero ¿cómo esa sensación que tenemos que cuando uno habla de matemáticas y la gente te empieza a contar un poco la historia, y esa historia no siempre, muchas veces nada de positiva, es como, oh, yo era pésimo para las matemáticas, no, yo era súper malo. No sé si les pasa eso cuando hablan con alguien que no es matemático, digamos, ¿sí? Entonces, ese tipo de acciones y de cosas que me iban pasando me hacen hacer esa pregunta movilizadora, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? ¿Cómo medimos esa brecha? Hay una brecha, parece que todos entendemos que de alguna forma la sociedad chilena no se siente tan cercana a las matemáticas, pero ¿cómo la medimos? ¿La medimos solo con análisis cuantitativo y pruebas estandarizadas o las podemos medir de otra forma también? ¿Ya? Entonces, aparece una línea uno de investigación, ¿ya? Que tiene que ver con la formación inicial docente, que es donde yo trabajo. Entonces formamos a los profes de matemática y física, que van a ser profes de secundaria. Esa formación es inicial, no es continua, es realmente inicial. Parten desde primer año siendo profes, ¿ya? O sea, estudiando pedagogía. Y entonces ahí aparece la teoría de Félix Klein, que es matemático, ¿ya? Y que es muy famoso en el mundo también de la educación por haber propuesto distintas reformas a la educación y a la formación inicial docente. Justamente, o sea, no es una formación para ingenieros necesariamente, no es una formación para futuros matemáticos, no una formación para futuros científicos, es para profesores de matemáticas, ¿ya? Entonces, esa es la propuesta que él hace, es bien específica, y a pesar de que la hizo en 1908, que fue la primera vez que él sacó un artículo, paper, y después sacó muchos libros más, y en el mundo se estudia el legado de Félix Klein, y tenemos muchos años de diferencia entre 1908 y ahora, todavía no hay algo que diga, mira, a lo mejor nunca va a haber en realidad, nunca, todavía no hay un estudio así como súper fundamental que diga, mira, para los futuros profes podemos hacer esto. Y porque claramente a lo mejor no hay una receta general, no va a ser una receta general para todos los países, quizás cada país tiene que ver cómo lo va a hacer, ¿ya? Cada pedagogía funciona distinto, dependiendo del país también. Entonces ahí tiene que ver con eso, cómo formamos a los profesores, qué matemáticas se les enseña a los profesores y por qué, ¿ya? Entonces, en el primer año, él propone que lo que hay que hacer para hacer un puente, si uno se casa con esa idea en realidad, si le interesa hacer un puente, y no filtrar a todos los estudiantes en primer año y que se vaya a la mitad, o sea, entran 200 y que se vayan 100, sino que le interesa que a lo mejor haya una forma de aprendizaje que haga una transición del colegio a la universidad. Entonces uno se puede basar en esa idea de Klein de que decir, podemos revisitar esos contenidos o esos conceptos o objetos de la escuela desde un punto de vista superior. Por ejemplo, algo que no se hace mucho en el colegio es la argumentación. Argumentar, demostrar, eso no se hace tanto. Y a lo mejor podemos argumentar con objetos que son familiares, por ejemplo, las funciones, los gráficos,
con distintos objetos matemáticos que ellos ya conocen, pero sí significaría ir en un progreso de habilidades, ¿sí? Por ejemplo, la de argumentación. Entonces, podemos hacer cosas como ese estilo y estuve, como dijo Salomé también en la presentación, varios años en la innovación docente de esta carrera, ya que es la carrera que damos nosotros, que ahí voy a contar un poquito de cómo es el primer año de cálculo, en realidad. Y un poco nos pusimos esa idea de que teníamos que hacer una transición buena en el primer año, ¿sí? O sea, que teníamos unos estudiantes que son con buenos puntajes para lo que es a nivel país, de hecho, capaz que los mejores puntajes, o por ahí cerca, como competidos con la Universidad de Santiago, ¿y por qué se nos iba en la mitad? ¿O por qué la mitad reprobaba los cursos? No sé, son preguntas, por lo menos si a uno le interesa ese tema, ¿ya? Y bueno, pasa como lo que dije antes, que en la mayoría de las universidades no parecen haber estrategias específicas para la formación de profesores. Las estrategias son saltar al primer año, cuidado con el primer año, cómo mejorar la retención en primer año. Ese tipo de conceptos que están buenos, de hecho yo creo que la Chile lo ha hecho bastante, súper bien en eso. Creo que el paraguas de la universidad ha ayudado en, por ejemplo, la innovación que nosotros hicimos de la carrera para poder decir que en el primer año haya un puente entre el colegio y la U. Si el paraguas de la universidad no estuviera en ese camino, probablemente hubiese sido muy difícil hacer eso, ¿sí? Entonces creo que es un buen pie para poder hacer este tipo de trabajo, que no significa ser menos matemático, ¿ya? Entonces, sino que significa pensar las cosas desde otro lugar, desde una didáctica disciplinar, que es como, ¿ya? Voy a explicar un poquito lo que quiero decir con eso. Entonces, por ejemplo, el curso de cálculo, que es el intro al cálculo, introducción al cálculo, esto propone, este es el propósito uno que aparece en la primera página, ¿ya? Entonces, aparece con palabras bien extrañas para, para el común, yo diría, ¿ya? Porque aparece como amigable, que igual es como el primer curso de cálculo va a ser amigable, ¿ya? El motivante, y experiencial. Eso lo escribimos en algún momento y ahora lo teníamos que poner, bueno, en el 2020 que partimos, teníamos que hacerlo. Como que amigable, motivante y experiencial, ¿ya? A la problemática del infinito contextualizada en la vida cotidiana, cultural y científica con un mínimo de prerequisitos. Ya. Voy a leer lo verde. Se intenta que abordando situaciones problemáticas con sus propios recursos, los estudiantes puedan franquear esa brecha entre la enseñanza media y la universidad, ¿ya? Suponiendo que está esa brecha. ¿Y por qué uno haría eso para también acercar a las personas a las matemáticas? También podría uno preguntarse a qué matemáticas las queremos acercar, por qué tenemos que hacer eso. Hay muchas preguntas. O sea, aquí estoy como suponiendo que todo, que hay ciertas cosas como medias obvias, pero no son tan obvias. Uno podría cuestionarlo. Esto también, ¿ya? Em, entonces, se conoce en la investigación que, que los profesores repiten los modelos que han recibido, ¿ya? Entonces, si nosotros como en la universidad no les damos ningún modelo que puedan seguir para hacer una buena práctica docente en el colegio, van a replicar lo que le hicieron a ellos en el colegio. Eso es lo que se conoce en la investigación. Entonces, si nosotros quisiéramos cambiar, por ejemplo, estrechar esa distancia entre las matemáticas y la sociedad, mostrando que a lo mejor las matemáticas son creativas, uno puede hacer procesos, no necesariamente tiene que estar bueno solo el resultado, también podría haber un proceso detrás creativo que es muy importante, hay que enseñarles de esa manera también. Si no lo enseñamos de esa manera, ¿cómo les va a pedir que yo enseñe de esa otra forma? ¿Sí? Si es que a uno le interesa eso, insisto igual, ¿ya? Esto es muy partecita chica de mi charla porque di otra hace un tiempo atrás que era muy parecida a este, no la voy a repetir, ¿ya? Me voy a desviar de esto. Pero, ¿qué es lo que, para que poco explicar qué es lo que hace uno cuando se mete en la educación, una posibilidad, es que, por ejemplo, algo que hicimos con una colega que es de Francia, adaptamos una tarea de modelación, está declarada en el currículum como de modelación, pero nosotros nos dimos cuenta que al llamarle de modelación, eso generaba bastante anticuerpos entre la comunidad de educación matemática, ¿ya? Como que dijimos, ¿pero por qué es de modelación? ¿Pero por qué el ciclo? Y no era nuestro principal objetivo que fuera eso, ¿ya? Entonces le pusimos mejor de optimización, lo cual no es mentira, ¿ya? Es de optimización porque pide calcular un máximo, o sea, se quiere dar con un conducto de agua que llega como a una esquina de la calle, se quiere dar agua a una casa, que como de forma rectangular el terreno y la casa está en alguna parte del terreno. ¿Y cómo se lleva el agua? ¿Se lleva como por toda la calle o se lleva un poco por la calle y un poco por el terreno? Porque cuesta distinto irse por la calle que por el terreno. Un poco eso. Entonces, ¿cuál es el camino que tiene que seguir el acueducto para gastar menos dinero? Ya, entonces es un problema de optimización
y que en el currículum nacional aparece así, ¿ya? Letra A, B, C, D, D, se le dice a los estudiantes lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, es como un conjunto de tareas pequeñas que nosotros le vamos a llamar simples, ¿ya? Desde un punto de vista didáctico. Entonces, y la tarea modificada quedó de esa forma, ¿ya? Tarea modificada, la tarea uno, la del currículo, es para estudiantes de tercero y cuarto medio. Esta es para estudiantes de primero de la U, ¿ya? Porque yo no les voy a, o sea, desde un contexto universitario yo no le voy a poner esa tarea a los estudiantes, ¿ya? Porque yo quiero que estén pensando, que sea un poco más compleja, o sea, esta tarea no vive en el contexto de la institucionalidad en la Universidad de Chile, de mi facultad. Sería como muy fácil, ¿ya? O sea, es una tarea que no vive nomás, ¿ya? Pero también todo va a depender del contexto en el que la aplico. No va a depender solamente de la tarea misma como solamente el enunciado de la tarea. También va a depender con cómo ya la propongo, qué es lo que espero, etcétera. Son muchos detalles. Bueno, es la misma cosa, solo que está propuesta como un contexto y una pregunta. Nada más. ¿Ya? ¿Y por qué hicimos eso? ¿Ya? O sea, ¿por qué es importante decir lo que voy a decir? Porque ya, tengo una tarea que quiero adaptar para que la pueda ocupar para hacer un puente entre el colegio y la U. ¿Ya? Se supone que esa tarea, bueno, no sé si a mí me gusta o no me gusta esa tarea, pero es una tarea que existe en el currículum nacional. ¿Ya? Es una tarea que se supone que se asemeja a las que ellos hicieron en el colegio y entonces yo ahora quiero hacer un puente para la universidad. ¿Ya? Entonces lo hago de esa forma. ¿Ya? ¿Y qué resulta? ¿Cómo lo hago también? Llego y se las pongo, no analizo nada, diseño, cómo diseño esa tarea. Ya lo que quiero contarles es cómo nos propusimos diseñar la tarea y en qué nos basamos para que esto sea investigación y no sea solamente una práctica docente que es como transformar una tarea en otra nomás. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se transforma en investigación? Cuando yo le pongo, ¿y en investigación en qué también? Yo dije que educación matemática, pero esto un poco más específico, es didáctica de la matemática, que es una disciplina por sí misma, ¿ya? Entonces, tiene muchos marcos teóricos con el que yo podría trabajar. Entonces, nosotros decimos trabajar con un marco que se llama teoría de la actividad, que es francés, ¿ya? En ese marco, entonces, nos permitía trabajar de esta forma, diferenciar tareas que son simples y aisladas, o aisladas creo, sí, simples o aisladas, y tareas complejas. Entonces, uno visualiza la tarea nosotros lo visualizamos así, que la tarea simple y aislada es, por ejemplo, la que está en el currículum, que son puros pedacitos, letra A, B, C, D, sí, son puras cosas sencillas de hacer que están dadas en el enunciado. Y en el otro que nosotros cambiamos, es una tarea que vendría siendo compleja, porque no está compuesta de esa seguidilla de cosas simples. Es una tarea que tiene un enunciado y una pregunta. Y la gracia de las tareas complejas, desde ese marco teórico, es que requiere de los estudiantes una adaptación de conocimientos. No es directo, no es que yo voy a llegar y decir, desde esta que tengo acá o del enunciado que tengo, voy a aplicar directo a la pregunta que me están haciendo, sino que más bien tengo que adaptar lo que yo sé para poder primero comprender el problema, que es un tema, luego poder resolver ese problema, y ese problema lo dimos para trabajar en grupo, ¿ya? De entre 3, 4 personas, para que fuera discutido en grupo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa adaptar conocimientos según este marco teórico? Significa encontrar las relaciones de conocimiento, utilizar intermediarios, herramientas, a lo mejor algo digital, ¿sí? O sea, re- rebuscársela para resolver problemas, ¿ya? No saber lo que tienen que hacer exactamente. Un cambio de dominio matemático, la introducción de pasos, la introducción de resultados de cuestiones anteriores, etcétera. O sea, como que ser capaz de conectar ideas, ¿ya? Y para eso, bueno, definimos algo que está en el marco teórico y que significa, que se refiere así, a las actividades de reconocimiento, de tratamiento y de control, ¿ya? Y reconocimiento significa exactamente qué es lo que reconocen ellos dentro del problema como objetos posibles matemáticos o definiciones matemáticas que podrían ocupar que ellos ya saben, como reconocer qué es lo que tengo que usar en este contexto para resolver el problema, ¿ya? En el tratamiento es realmente meterse con hacer el desarrollo matemático, por ejemplo, eso podría ser el tratamiento. Y el control es cuando ellos verifican que lo que hicieron matemáticamente desarrollado tiene sentido con el contexto del problema. Y todo lo que avanzaste tiene sentido con la matemática y con tu propuesta. Y ahí lo controlan, ¿ya?
Entonces así se llama desde el marco teórico en realidad. Lo que quiero decir con esto no es entrar en todos los detalles, sino que un poco como traspasar esa idea de que ya, ¿qué hice desde la matemática a la educación? Fue terrible igual, porque es muy distinto, ¿ya? O sea, en la matemática es como todo exacto, todo, o sea, como que yo digo, esto implica esto, y bien, y estoy en una cadena lógica más o menos conocida. Al menos yo había estado bastante años en eso, así que ya era más o menos conocido para mí. Y luego meterse a esto donde en el fondo depende del marco teórico donde yo estoy mirando, es qué resultado voy a tener. Entonces es bastante distinto a cómo funciona la matemática. Y dependiendo de eso, entonces nosotros nos hicimos preguntas de investigación, que eso también podría estar en lo matemático, ¿sí? Entonces nos preguntamos qué actividades matemáticas promueve una tarea como esta, que pretende facilitar la continuidad en la transición de la enseñanza media a la universidad. Em, y qué actividades matemáticas realizaron realmente ellos, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué significa eso? Que cuando estoy en ese tipo de preguntas, voy a tener que ir a mirar qué es lo que hicieron. O sea, voy a tener que recopilar todas las resoluciones de mis estudiantes, analizarlos con los lentes del marco teórico que yo me puse y poder tener respuestas a esas preguntas de investigación. ¿Se entiende? Entonces estoy tratando de decir un poco de traspasar esa idea de qué significa entonces ahora investigar en la didáctica de la matemática. ¿Sí? Y bueno, lo que hicimos fue hacer estos tres pasos, ¿ya? Analizar, por ejemplo, un relieve de lo que teníamos, cómo era el currículum en la media, cómo el currículum en la U, cómo podrían conectarse los dos, porque quiero hacer un puente, entonces supuestamente tengo que conectarlo, ¿ya? Analizar la tarea original desde el marco teórico, la adaptada desde el marco teórico, eh, teniendo en cuenta la posible actividad matemática de los alumnos en ambas instituciones. Como uno hace como un análisis previo de la posible actividad y luego hicimos el análisis real de la actividad en primer año, porque adaptamos la tarea para primera, ¿sí? De la, entonces, en un poco decir, mira, si me meto en la didáctica, la matemática, no es que todo sea de esta forma, pero esto aparece bastante, ¿ya? O sea, como tener las resoluciones de los estudiantes, analizar las resoluciones y decir, ya, desde este lugar, desde yo me posiciono, puedo sacar este tipo de resultados, ¿ya? Y entonces analizando qué es lo que escriben ellos. ¿Ya? Entonces aparecían cosas como este tipo. Esto es bastante interesante porque parece que no es nada, pero yo creo que es mucho, porque se demoraron en la primera, o sea, cuando hicimos el ejercicio, en la primera generación, porque ahora lo hemos vuelto a repetir, este es como el intento de hacer un buen diagrama que diera como el terreno rectangular, la casa, la calle, como que en castellano había un problema. No sé si como entender el contexto en castellano era un problema. ¿Sí? Entonces, ya, pero ¿qué significa que colinde con la casa? Que colinde, ¿qué es colindar, profe? Me llamaban a preguntar qué es colindar. Y, ya, entonces, bueno, entonces había una cuestión como de comprensión en castellano primero, y luego teníamos que traspasarlo a símbolo matemático. Y cuando ya lo podían traspasar, era muy fácil. Ahí como que se iban súper bien, ¿ya? Entonces, pero es súper divertido porque es como cómo encuentro un diagrama que modele realmente lo que yo quiero y que no sea, y que todos los diagramas de los grupos fueron distintos además. Entonces eso igual es rico matemáticamente. Y bueno, y después eso fue en el borrador que me entregaron y esto fue ya más bonito, ¿ya? De hecho, este fue el mismo grupo. El grupo que no sabía cómo hacerlo al principio, después de la clase terminada, yo les di un poco más de tiempo para que lo pudieran terminar, porque yo pensaba que lo iban a terminar al tiro, como que iba a ser no tan difícil. Fue mucho más difícil de lo que yo pensé. Y bueno, después entregaron esta resolución. Es la primera, de hecho. Esta fue la de ellos. Muy bonita, así como está muy distinta, pero ya, bueno, hicieron una, ¿sí? Y pudieron hacer, por ejemplo, este tipo de resoluciones. Entonces, con el GeoGebra es como algo que está bastante validado en el curso, como algo del contrato didáctico que tenemos nosotros, eso así se llama, donde yo digo que el GeoGebra es posible de usar y está válido. Entonces ellos también lo ven válido, así que lo ocupamos. No necesito calcular a lo mejor el mínimo al tiro algebraicamente, lo puedo mirar. ¿Tendrá mínimo esta función que me dio, por ejemplo? Y ahí estoy además controlando, que es que esa actividad que yo decía que era como para decir si lo que estoy haciendo está bien. Entonces voy al GeoGebra primero y digo, ya, me dio una función por lo menos que se ve así y tiene mínimo. Bueno, si me dio otra ya muy rara, entonces estoy mal, ya. Entonces controlas eso con la GeoGebra. Em, y por ejemplo, ya, esto es medio raro, pero porque está como medio codificado, pero en el fondo nos dijimos como qué pasos tenían que cumplir ellos para ciertos steps que tenían que pasar para poder resolver el problema. Pero son steps que no le pusimos a ellos, sino que es como algo que para analizar solamente, para poder analizar de manera en investigación, ¿ya? Entonces luego completamos estas tablas diciendo, bueno, en el borrador que entregaron primero,
pasó tal cosa, no lograron completar todos los pasos que tenían que hacer, pero cuando ya fue de esta forma, cuando ya entregaron la entrega como una tarea más formal, pudieron resolverlo y lo interesante es que de los dibujos que estaban antes, uno podía observar que la forma en que habían resuelto también era distinta. O sea, por ejemplo, si uno lo mira con otro marco teórico, desde la visualización, ah, mira, acá hicieron un dibujo mucho más realista, acá hicieron un dibujo más abstracto, acá hicieron otro tipo de dibujo, o desarrollaron algebraico y hay gente que no lo desarrolló algebraico y se quedó con esto, y gente que lo hizo de las dos formas, y hay gente que calculó incluso la derivada y vio que pasaba por cero. Entonces también era como, ah, qué bueno, porque acá, por ejemplo, alguien graficó la derivada, creo que fue eso, sí, fue la función y después la derivada y dijeron, ah, pues sí, pues pasa por cero, así que hay un mínimo ahí, más encima que el gráfico, como que lo hicieron de varias formas distintas para corroborar, ¿ya? Em, entonces, esa es una patita como de lo que, en lo que me metí, ya, de didáctica en la matemática. Entonces, ese tipo de análisis y de trabajo es bastante común, yo diría, o al menos es lo que yo he visto en mi experiencia, ¿ya? Que es meterse desde la matemática. De hecho, la didáctica en la matemática desde Francia se ve desde ese lugar, como viene de la matemática, no viene de la educación general así, sino que viene de los objetos matemáticos y me voy hacia la didáctica. Entonces, eso es bastante conveniente para mí porque yo venía justamente de la matemática. Así que esa vista y esa visión era bastante conveniente, ¿sí? Entonces, bueno, uno dice, bueno, ahora, ¿qué hago si me meto con otro tipo de preguntas? Y digo, bueno, tengo un primer año que yo le quiero poner problemas difíciles, le quiero poner problemas desafiantes, etcétera. Pero ¿qué pasa si me enfrento con la realidad? Que la realidad es que el primer año es diverso. No todos los estudiantes, aunque ya pasaron todos por la escuela, vienen con las mismas habilidades desarrolladas, ¿sí? Em, Típico que un estudiante dice, no, yo tenía un colegio que la profe no iba nunca, o nunca me vieron geometría, nunca hice esto, y otro compañero que estudió ingeniería 2 años antes y están en la misma sala. Entonces, ¿cómo hacemos de que esos estudiantes estén todos bien con un curso que es introductorio además? ¿Ya? Bueno, hay varias preguntas que uno se podría hacer, como los programas, el currículum que nosotros hicimos, ¿será realista poner que es amigable? ¿Cómo lo ejecuto para que sea amigable también? ¿Ya? ¿Qué pasa con las emociones de los estudiantes? Es algo conocido que la ansiedad matemática se estudia en educación matemática desde la investigación. Existe la ansiedad matemática. Eh, ¿Y qué pasa con eso, por ejemplo? ¿Cuáles son los contextos de los que ellos vienen? ¿Cuáles son sus trayectorias? Uno podría hacerse muchas preguntas y ahí fue que nos metimos con el proyecto del CMM, ¿sí? Bueno, al final, al principio lo habíamos propuesto desde la modelación, bien desde la modelación, ¿te acuerdas? Y hubo como harta discusión y dije, no, esto lo vamos a tener que cambiar, lo vamos a ver más general. Y ahí, bueno, está la Francisca que está allá atrás, del Fondesit, y también como que lo discutimos harto, ya, ¿cómo lo hacemos un poco más general y que la modelación aparezca? Pero porque es parte de lo que nosotros hacemos para pasar de la enseñanza media al colegio, a la universidad, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Entonces, ahí, bueno, ha tenido varios financiamientos de la BID, por ejemplo, de FIDOP también, y bueno, lo del CMM, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le estoy poniendo como, no sé, como el 5% de las preguntas que le hicimos a los alumnos, ya no es nada, muy poquito, pero es para que se hagan una idea de cómo, ya, de qué otra manera puedo investigar en educación entonces. Ya, le hicimos un cuestionario, ¿cierto? Le hicimos un cuestionario que es algo clásico igual. Y también ese cuestionario tenía preguntas cerradas, o sea, no cerradas, que tenían que marcar como más de manera que las podemos analizar más cuantitativamente, y otras que son abiertas, donde ellos tenían que escribir su historia, su párrafo, ¿ya? Voy a mostrar solo las que tienen gráficos por una cosa de tiempo, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué les preguntamos? ¿Con qué recursos contabas antes de entrar a la universidad? ¿Ya? ¿Por qué queríamos ver eso? Porque queríamos ver un poco como cuál es el capital matemático de la gente que entra a la U a estudiar pedagogía en matemáticas. ¿Son hijos de matemáticos? ¿Son qué? ¿Ya? Porque, bueno, leímos, nos inspiramos en un estudio que se hizo en Suecia hace muy poquito y ellos analizaron algo parecido, pero para los de licenciatura en matemáticas en Suecia. Y resulta que lo que les dio a ellos es que los profes no jugaban mucho rol ahí, sino que más bien era como la herencia familiar. Como si mi papá es científico matemático, ya, yo voy a ir a estudiar lo mismo, ¿ya? Entonces, que había gente con con mucho estudio en la familia para llegar a estar en la licenciatura en matemática en Suecia. No quiere decir que acá daría lo mismo, ¿ya? Pero nosotros entonces tomamos un poco de esa idea y les preguntamos, ¿ya? Entonces, lo que más
apareció es que la gente les decían que eran buenos para las matemáticas. Perdón, está cortado, ¿ya? Pero eso es lo más popular, ¿ya? Y lo segundo, porque ellos quieren ser profes de mate, es que tenían una buena relación con las y los profes, justamente. Entonces, es bien distinto el perfil, ¿ya? De lo que, por ejemplo, en Suecia les dio para los licenciados en matemáticas, ¿ya? Igual uno podría pensar que sí sería distinto ese perfil, ¿ya? Y, por ejemplo, apareció que jugaban, tienen hacían juegos de mesa, que también eso era importante, como que les gustaban las matemáticas también como desde los juegos, desde otros lugares, ¿ya? Apareció ya, no sé si esto se lee mucho, pero les preguntamos por sus emociones con las evaluaciones del curso, ¿ya? O sea, ¿cómo se siente con las pruebas? ¿Ya? Pero la cuestión es que en el curso no hay pruebas. No hay prueba, no hay 3 pruebas grandes en el semestre. Hay 9 controles más pequeños en todo el semestre. Entonces queríamos ver si es que eso de alguna forma afectaba o no en la emoción. Y nosotros creemos que de alguna, o sea, no lo podemos decir tan ahora, así como, sí, somos, lo logramos, la ansiedad no existe, porque no es verdad, ¿ya? Porque sí está. La ansiedad, de hecho, está de color, creo que es, ¿cuál es la ansiedad? Morado, parece. Sí, está moradito de acá. Entonces, aparece, ¿ya? O sea, aparece la ansiedad, aparece poquito, aparece muy poquito, está presente. Por ejemplo, que si uno se preguntara cómo es la ansiedad de los estudiantes en este curso, un curso puente que quiere ser amigable y con toda esa característica, está, pero no es lo que parece primero. Por ejemplo, en los controles, que son como las mini pruebas, igual ellos le llaman pruebas muchas veces, es una pregunta, pero 9 veces en el semestre, en vez de 3 pruebas al semestre, grandes. Aparece lo primero, desafío, por ejemplo. Igual interesante, a mí me parece súper interesante que no aparezca la ansiedad, aunque la ansiedad está a segundo lugar, ¿ya? Pero la ansiedad va bajando de interés, o sea, de importancia cuando pongo disertaciones, por ejemplo, que es estar presente enfrente de todo el curso, que igual podría causar mucha ansiedad. Pero lo primero que está es motivación y desafío. Y si es que voy a los talleres, que son estos trabajos de grupo que van al laboratorio y todo, bueno, la ansiedad bajó bastante más y está primero de nuevo el desafío y la motivación, y juntito con el celeste está el interés y la ansiedad. O sea, como que se empiezan a mezclar las emociones, ya no es como ansiedad, ¿sí? Entonces uno puede ver cuál es la diversidad justamente de emociones que empiezan a aparecer cuando uno diversifica la evaluación del curso, que es parte de lo de hacer amigable y de hacerle un puente, ¿ya? Que el mismo curso que estábamos hablando antes, por eso justamente lo hicimos más general, ¿ya? Y lo otro es, por ejemplo, selecciona 3 emociones que te da la cátedra, que también podría ser, a mí me parece muy interesante porque yo doy la cátedra, ya así como un poco autorreferente esta situación, pero ya. Lo que más hay es interés, así que me parece que está bien. Y la ansiedad está por allá lejos, está 5 personas, 5 marquitas, porque ellos podían marcar 3 igual, ¿ya? Em, entonces, ay, perdón, Sí. sí. ¿Revisaste por si acaso la respuesta de las personas que no marcaron interés? Ay, no, estamos en eso. Estamos como apareando, Ya. haciendo pares de lo que marcó este con este, claro, Ya. para hacer su grupo. Estamos en ese análisis, justamente, sí. Porque igual era como, ya, marcaron 3, pero ¿cuál marcó con cuál? Sí. Por ejemplo. Puede haber un motivo del desinterés que sea a nivel emocional. Exacto. Entonces, no hay tanta gente que marcó desinterés. ¿A dónde está el desinterés? Interés 15, 11 no marcaron, ya estaba en. Ah, Era como de espérate, ¿a dónde está? interés 15. ¿Interés o...? Ah, la interés. Sí. Ya, que te entendí, desinterés. No, no, no. Ya, ya. Entonces yo dije, desinterés. Ya, así como volviendo. Interés 15, claro. No, claro, hay gente que marcó interés y ansiedad igual. Claro. Por ejemplo, en controles o en no sé qué, o en talleres. Igual marcan como, sí, posible motivación, ansiedad también. Porque igual la ansiedad está, po. Es como, pero a lo mejor la sobrepongo o no la sobrepongo. Eso igual hace una diferencia. La ansiedad me hace movilizar algo o me paraliza. Estamos, bueno, en esa discusión, ¿ya? Entonces sí, estamos en pares. Por eso digo que les voy a mostrar nada de lo que, un poquito nomás, ¿ya? Pero a mí lo que me parece muy interesante y es que esto se puede hacer sin perder la matemática. Y esto es lo que a mí como que me mueve mucho porque digo, o sea, a ver, podemos preocuparnos de las personas que están en ese curso, que son diversas,
Pero no por eso nos dejamos de preocupar y de ser leales con la matemática misma, ¿ya? Y este libro a mí me encanta porque es como mi inspiración de todas estas cosas. Y este libro está dedicado, la autora, que es Anne Watson, es una profe ya emérita de Oxford, ya está más retirada, de hecho yo no creo que esté yendo a la universidad, pero bueno, antes de retirarse escribió este libro y lo dedica a todas las personas que aman la enseñanza, las matemáticas y la integración de las dos. Así que bueno, es como, ah, qué bonito, para mí, justamente por la historia que conté antes. Y justo obviamente ella dice esto. Y en ese libro se proponen distintas tareas donde ella propone que esas tareas y actividades están en la intersección entre el cuidado con las matemáticas y el cuidado por las personas. Y obviamente explica por qué y con los contextos, por qué el problema es de esta forma, porque yo quiero cuidar tanto este concepto como a la persona que le va a tocar resolverlo, ¿ya? O sea, esto se puede hacer si es que yo hago esas dos cosas, ¿ya? Ustedes me dicen hasta cuándo, no sé cómo voy. Sí, ah, ya, súper. Entonces, si nosotros queremos cuidar a las personas y también a las matemáticas, que es algo que a mí me gusta mucho hacer, eh, ¿sí? Ya. Entonces uno podría decir, bueno, ese diagrama podría ser mucho más complejo, de hecho ella propone un diagrama bastante más complejo como tercer diagrama, pero para hacer el hincapié en esta charla que me da un tiempo limitado, puse este porque me interesaba hacer el punto entre el cuidado matemático y cuidado personas, ya como que fuera más así. Pero si uno se fija en todas las posibles conexiones que uno podría tener con las matemáticas y, por ejemplo, uno puede partir, es típico esta cosa, del triángulo didáctico, ¿sí? ¿Qué estudia uno? La matemática, el profesor y el que está estudiando. Ya, eso es como bien básico. Es como hacer el estudio de las clases, cómo se hacen las matemáticas. Mira. Pero si me pongo como más intenso todo, ya como un poco más intenso, se ve más intenso esto, ya, yo sé. Por eso esa palabra como intensidad de qué podría estudiar, pueden aparecer muchas cosas, ¿ya? Entonces aparece el cuidado por un lado, entonces aparecieron las personas, ya no claro, aparecía como el que estudia, pero estudia ese estudiante de matemáticas, de una sala de matemáticas. Muchas veces uno le dice que, bueno, la pena, la rabia, todo queda fuera de la sala. O sea, como que hay incluso artículos de investigación que hablan de como esquizo es como esquizo matemática, es como, ya, bueno, ahora voy a hacer matemática nomás, entonces no me puede pasar nada más que estar pendiente de lo matemático. Y da lo mismo lo otro que pase. Si me da ansiedad, da lo mismo. Tengo que tratar de que no me pase nomás. Entonces uno podría, por eso está ese triángulo que es tan como clásico, ¿ya? Pero uno podría fijarse en cómo estudiar desde investigación, bueno, cómo es la familia de las personas. ¿Por qué hay análisis socioeconómico? Hay un peor resultado socioeconómico en la PAES, por ejemplo, de los estudiantes. ¿Pero por qué pasa eso? No, no va a concluir de eso, de que son menos inteligentes, po. El estudio debería ser más complejo, ¿cierto? O sea, no, yo no concluiría eso, digamos, y nadie yo creo que lo concluiría, pero es como, ¿cómo podemos hacer ese nivel entonces de justicia entre, por ejemplo, venir de una comuna que no es tan rica y que de verdad el estudiante sí tenga acceso a una buena matemática, por ejemplo, ¿ya? Entonces, pero bueno, cosas así, uno ve los índices, ve los resultados, ve la cuantificación, pero ¿qué hacemos al respecto entonces? ¿Ya? Un poco eso, ¿cómo vamos un poco más profundo también? Porque un número es un número, pero por otro lado no tengo la historia de la persona, ¿ya? No sé qué está pasando ahí, ¿ya? Entonces, para mí, dentro de toda esta intensidad, entra algo que se conoce en educación matemática como educación matemática como red de prácticas sociales. Entonces aparece toda esta red, como que uno podría mirar muchas cosas, pero evidentemente uno no puede mirar todas al mismo tiempo, tiene que hacer como unos slides, así como de mirar tres, por ejemplo, a lo mejor mirar la comunidad, la familia y qué pasa con esto, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí para mí entra la comunicación científica en las matemáticas, ¿ya? Y entonces ahí me meto con cosas como esta, que es lo que estamos haciendo en el Fondesit, ¿ya? Y donde no estoy haciéndolo yo sola porque no lo puedo hacer sola, y eso también es importante decirlo porque es un interdisciplinario. No puedo ser yo haciéndolo todo, ¿ya? Entonces hay sociólogos, psicóloga, profesora, que está la Fran, de matemática y física, antropóloga. Y yo, estamos nosotros. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo primero, y les voy a contar un poquito de esa parte, todo partió por preguntarle a las personas por qué se habían alejado de la matemática. Nada más. Y el que responde es porque se siente llamado y siente que está lejos.
Entonces hay que definir esos sujetos de estudio, hay que definir todo para que como que sea de investigación, ¿sí? O sea, esto en comunicación de las matemáticas tiene sentido, por ejemplo, desde las redes sociales. Yo lo pregunté, ya. Las biografías matemáticas, de ahí, ¿cómo me voy así que alguien me cuenta su historia? Ah, podría tener acceso a un poco de su biografía, por ejemplo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo también ahora? Estudiar los imaginarios sociales de las matemáticas. Como decir, ah, ¿qué pasa en la cultura chilena? ¿Cómo se ve la matemática en Chile? ¿Ya? Y con distintos elementos que son parte de lo que constituye cultura, esencialmente. ¿Sí? Y, por ejemplo, cultura pop. Ya, si nos metemos en las teleseries. Ya, sí, perdón por traerlo a este nivel de... Pero Sucupira, me imagino que todos, no sé si la vieron, pero la conocen, ¿o no? Es súper antigua, mega antigua. Miren, del 1996. No, capaz que ni nacieron, pero la han repetido muchas veces. Así que la han repetido, ya, pero no importa. La repiten a una hora en que uno no está en la casa, ya, así que está bien, ya. Pero, ¿cuál es el punto de esta teleserie? ¿Y por qué es importante? Porque también, ¿por qué uno la trae a colación? Porque odia las matemáticas, aparece por aquí. ¿Ya? Entonces, es súper interesante porque esta teleserie, yo hice el conteo, tuve que verla. No, la vi como en 2X, traté de capturar hay 12 capítulos de 70, así como otro dato un poco freak, ¿ya? Pero hay como 104 capítulos de la teleserie y 12 tiene una mini historia que es una mini historia de las matemáticas, con este personaje que hace Tamara Costa, que odia las matemáticas, ¿ya? El que quiere ser cantante y que odia las matemáticas, ¿ya? Entonces, ¿por qué las matemáticas le están arruinando su carrera? ¿Ya? Entonces, como tan binario, ¿ya? Es como si yo quiero ser cantante, ¿por qué tengo que estudiar matemáticas? Entonces, nos pone, y eso, es el tema, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo se transforma esto en investigación? Porque uno dice, ya, pero esta cuestión es como teleserie, no es súper superficial. No, pues, es que es el punto, no es superficial, no es cero importante, porque por algo está en la teleserie chilena, porque la gente, eso puede representar a mucha gente, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, un tipo de pregunta podría ser, ¿qué dimensiones emergen en los relatos de las redes sociales? Que fue una pregunta que yo hice por redes sociales, esto de por qué te alejas de las matemáticas, para constituir la identidad matemática de los sujetos que se perciben a sí mismos como alejados de las matemáticas. Ya, eso ya suena más a una pregunta de investigación. Y hay una pregunta siguiente que es cómo se articulan esas dimensiones que emergen, ¿ya? Y algo interesante es que aparecen estas dimensiones. Brecha en la comprensión. O sea, como que me desconecté de la matemática y hubo una brecha, por ejemplo, cuando vi fracciones. Aparece harto eso. Que hay varios resultados ya de la educación matemática que lo dicen, ¿ya? No es que sean nuevos resultados, pero algo interesante nuevo es que los sujetos de estudio son bien distintos. No en una clase, son niños, son gente que está alejada de la matemática, que ya se declaran como alejados. Y eso ya da algo bien interesante. ¿Cómo? Son adultos, sí, son todos mayores de 18 años, todos con alguna profesión o oficio también. La mayoría que contestó fueron mujeres, como el 80% fue harto de mujeres, probablemente porque fue en mi cuenta de redes sociales. Yo no sé, ahí hay que interpretarlo de alguna forma eso. Bueno, la dimensión de afectividad, prácticas docentes excluyentes, condiciones contextuales como cambiarse de carrera nomás, o sea, como salir del colegio y estudié algo que no tiene tanta matemática, eso también. Y imposiciones sociales y discursivas. Así lo clasificamos nosotros. Obviamente eso tiene mucho detalle, pero algo interesante que cuando se empiezan a articular las dimensiones, que es como la otra parte, aparecen estas dos grandes cosas, ¿ya? Que aparece muy fuerte y muy repetido la humillación y la exposición en la pizarra, que a mí me sorprendió harto, igual, que apareciera en tantas historias y de tal forma de humillación. Y que la falta de apoyo significa falta de matemática, esencialmente. O sea, que falta de apoyo desde un profe al estudiante significa brecha en la comprensión, como que me desconecto del área, ¿sí? Y esas dos cosas son como grandes temas en el que estamos teorizando por qué. O sea, no es solamente que el profe haga algo que está mal, o que alguien diga, ah, no, porque tuve un mal profe. No es tan básico, es como decir cómo se constituye una identidad docente de profesores de matemática donde eso está permitido, por ejemplo. Y no está permitido a lo mejor para el profe de arte, está permitido para el profe de matemática. Había una historia muy interesante que nunca se me olvidó porque él decía que al profe de matemática de esa persona le decían el carnicero, ¿ya? Y que el carnicero era porque llegaba con un delantal blanco y dos lápices rojos.
solo dos lápices rojos, no había azul ni negro, ya, solo dos rojos. Y llegaba y abría el libro de clases y hacía así, pum, como en la lista. Y el que salía, que estaban todos así como muertos de miedo, el que salía a la pizarra, ¿ya? Y obviamente el problema que les ponía era uno imposible. Entonces, un rojo al libro, ¿ya? No se puede ese tipo de historia, ¿ya? Pero no es solo culpa de, es que el punto central es que no es solo culpa del profe. Como el sistema, sí, como el sistema hace que eso esté permitido y porque ese profe además, cuenta la misma historia, estaba mega muy valorado en en el colegio, era el mejor profe del colegio. Entonces tenía mucha... Miren, voy a quedar en esto, ¿ya? Porque la Salomé ya me está... Está bien. Lo interesante de esto, que por qué uno le sigue moviendo la motivación con esto, es porque hay investigación, y a mí me encanta este paper, como no siempre soy alguien que odia las matemáticas, ¿ya? Que eso se puede cambiar, evidente, ¿eh? Pero ¿cómo? O sea, eh, ¿cómo se puede hacer un cambio en la narrativa de alguien de que odia las matemáticas a que a lo mejor no, no es que la odie, pero, no, parece que no me desagradaban tanto, igual tan buenas. Y entonces odiarlas o amarlas no es una cuestión absoluta ni para siempre, tiene una dinámica, uno puede cambiar, ¿ya? Y la identidad matemática cambia según el contexto que yo pongo, el problema, cómo lo hice en grupo, individual, quise discutir o siempre es como tener todo correcto, hay procesos o no hay procesos. Por ejemplo, y para terminar, no voy a alcanzar a decir nada de esto, pero les dejo recomendado este libro que es mío, con una colega, que justamente toma ese público que está como alejado de las matemáticas para hablarle a ese público, ¿ya? O sea, el lenguaje es súper, un lenguaje cero técnico, con historias, y de hecho muchas de esas también basadas en estas historias, por ejemplo, el carnicero, ¿ya? Y me voy a saltar toda esta parte que es del libro, porque en realidad lo pueden leer, lo pueden ir a buscar, está en las librerías. Y pusimos varios temas ahí con dibujos y textos, está ahí gente con el libro, y nada, pues, tenía esta frase de Pablo Freire y muchas gracias. ¿Puedo preguntarle algo a Leslie? Comentar. Yo quería, hay como mucha, Hay mucha información, perdón, hay sí. mucha información y muchas preguntas. Una que es como súper concreta en lo que estamos haciendo aquí Sí. es tu opinión o experiencia con eso de tener evaluaciones más seguidas, porque es un costo igual Sí, grande. sí. Aquí que hay 1000 personas en primer año, entonces quería saber si cuál ha sido su experiencia con eso de tener más Sí, evaluaciones más seguidas. sí. Gracias, Jane. Sí. Voy a cambiar. Em, Mira, ha sido, no tener, no es tener 9 pruebas, es tener 9 controles con una pregunta, en vez de tener 3 pruebas con 3, por ejemplo. Entonces, más o menos, en cuanto a revisión de preguntas, es más o menos equivalente, pero es como que siempre tengo que revisar. Entonces, no, no es como un periodo donde está todo lleno de pruebas, sino que es como cada semana por medio estoy revisando. Lo que significa es que muchas veces estoy atrasada, es que me paso un poco del tiempo, ¿ya? Porque es muy seguido. Y tenemos, por ejemplo, talleres, pruebas, hay muchas cosas. Y los ayudantes, o sea, tenemos harta gente en el curso en todo caso que ayuda, que puede como, o sea, que lo hacemos en un equipo, no, no es solo yo. Pero creo que, independientemente de que a lo mejor uno siente el ritmo de revisión distinta, por ejemplo, ahora fin de semestre no estoy tan estresada como los demás colegas revisando todas las pruebas, porque yo ya revisé mis pruebas. Entonces también tiene sus ventajas. ¿Ya? Entonces yo voy a revisar el último control, que es una pregunta de 60 estudiantes. Es harto igual, pero no es tanto como revisar 60 pruebas de 4 preguntas. Así que no sé, es como que se compensa un poco los tiempos, pero también creo que vale mucho la pena. Eso es mi reflexión. O sea, vale mucho la pena porque creo que los estudiantes sufren mucho menos. Creo que pueden dar un poco, mucho más porque el control uno, el control 2, el control 3, ya, a lo mejor todavía no saben qué significa un control, porque vienen entrando a la universidad también. Pero cuando ya viene el tercero, cuarto, quinto, ya como que logran captar un poco de qué se trata, cuál es el tiempo, cómo me organizo. Yo les doy estrategias pedagógicas también, es como, ¿qué me dan, qué me piden
qué necesito demostrar. Por ejemplo, ¿qué me dan, qué tengo, qué sabemos? Tengo 3 preguntas que yo, si están en blanco, pueden escribir esas preguntas en el control. No sé, como que hay estrategias que ya se van siendo más o menos evidentes. Entonces yo creo que vale mucho la pena porque ellos tienen una forma como de entrenar esa habilidad también de poder ser capaz de con un tiempo limitado contestar algo que no es sencillo, pero que sí, no sé, como que sí te permite con un nivel menor de ansiedad, como se vio un poco en los gráficos, sobrellevar eso que significa el primer semestre, que igual es complicado. Sí, así que yo lo valoro mucho. ¿Tienen preguntas? ¿Tenemos que terminar? Yo iba a preguntar algo. Te iba a preguntar si podrías mostrar de nuevo el gráfico de ¿De las evaluaciones? No. el gráfico, el modelo que hicieron para ver qué intervenía en la identidad. Ah, ya, sí. ¿Sí? Como el circulito. Sí, Ya. porque tú nos dijiste esto de la pizarra y eso. Cuéntanos, no sé si nos puedes dar ejemplos de esas, de cómo se manifestaban esas distintas dimensiones. Ah, ya, sí. Por ejemplo, en la brecha de comprensión ya dije, por ejemplo, Sí, que sí. ahí, ya, en la práctica docente excluyente, un poco lo del carnicero, por ejemplo. Bueno, muchos contaban que si uno no, esto de que si uno no hacía rápido un ejercicio, como que ser tonto es como muy, es lo primero que Y las sale, ya es condiciones como contextuales, las condiciones contextuales, cambiarse, por ejemplo, estudiar enfermería, estudiar una carrera que tiene bajo número de cursos de matemática. O alguien pone ingeniería en sonido. Ahora, yo creo que igual ese no está cero matemático, pero no es no. matemática 1, matemática 2, matemática 3. Cosas de ese estilo, y muchos hombres que contestaban esa encuesta contestaban eso, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, en esta parte de imposiciones sociales y discursivas, ese es más complejo, porque ahí pusimos encasillamiento por género, encasillamiento por rendimiento, y que esto de qué es lo que la expectativa, la familia tiene como expectativa para ti, ¿ya? Entonces aparecía harto eso, que tu hermano es muy bueno para las matemáticas y tú, ya no tenés que ser tan buena, tú podés ser buena para las humanidades. Y después te pregunto qué Sí, significa identidad alejada de las matemáticas. Después te voy a preguntar qué estamos tratando significa de eso. definir, claro. Ah, ya. Mm. Ok. Pero es súper, identidad matemática alejada es autopercibida como alejada. Esencialmente por los sujetos que nosotros tomamos, es que ellos se sientan alejados de las matemáticas. No es que nosotros lo hayamos definido a priori, pero lo que hicimos puede ayudarnos a definir qué es lo que significa, ¿ya? Pero identidad por lo menos significa no solamente algo propio, sino que cómo también te influye la sociedad. Esa es la definición que nosotros estamos tomando, porque hay muchas. Pero es como que también una narrativa que está nutrida por sociedad, por interna, por familia, que hace que tú tengas una cierta narrativa contigo y la matemática. Mm, Ya, pues muchas gracias. Bueno, le Eso, damos un aplauso a Leslie. ya. Pasó rápido la. Gracias. Ay, ¿verdad? Estamos corriendo para allá. Quería avisarles que estuvo haciendo todo un proceso de nombrar algunos espacios del TNN en honor a las matemáticas mujeres.